Javier Soler, un hombre cuya vida se medía en términos de eficiencia y rendimiento financiero, estaba a punto de enfrentarse a la única métrica que no podía manipular: el tiempo. A sus 39 años, CEO de Tecnovisión, un gigante de software valorado en 200 millones de euros, Javier era un maestro en la construcción de imperios y un novato en la construcción de significado. Conducía un Maserati por la sofisticada Avenida del Libertador, y su ático en Puerto Madero era un santuario de diseño minimalista, tan pulcro como su vida emocional. El mundo lo veía como un genio. Él se veía ahora como una cáscara vacía. Una semana atrás, el doctor Funes, con la precisión quirúrgica que Javier tanto admiraba en los negocios, le había entregado la sentencia: cáncer de páncreas, etapa avanzada. 1 mes, 4 semanas. El hombre que había creído tener todo el tiempo del mundo para construir, ahora no tenía tiempo para vivir. En la cúspide de su poder, su vida se desmoronaba. No había una familia cercana a la que llamar. Sus padres habían muerto jóvenes. Nunca se había permitido casarse o tener hijos, siempre posponiendo la vida para después de la próxima adquisición. Los primeros días fueron un torbellino de decisiones corporativas frías. Llamó a su abogado para actualizar el testamento, transfirió el control de Tecnovisión y canceló todas las citas, inventando una vaga excusa sobre asuntos personales urgentes. Pero llegó un momento en que la frialdad corporativa dio paso a una amarga resignación. No quería pasar sus últimas semanas siendo el CEO, el objetivo de la deferencia falsa y los intereses calculados. Quería despojarse de la máscara, ser simplemente Javier, un hombre anónimo en una ciudad indiferente, sin el peso de las expectativas que había cultivado durante 15 años. Guardó sus trajes de diseño. Se puso unos jeans gastados, una sudadera con capucha oscura y una gorra de béisbol. Su barba creció desordenadamente. Ya no había reloj de alta gama ni el corte de pelo impecable de $300. Solo un hombre cualquiera, esperando. Aquella tarde de martes, una fina pero persistente lluvia de septiembre caía sobre Buenos Aires. Javier caminaba sin rumbo por el barrio de San Telmo, buscando refugio del agua y, sobre todo, del silencio de su propio ático. Entró en el primer lugar que vio, el bodegón El Recuerdo, un establecimiento de tapas y platos tradicionales que olía a cocido y a historia. No era su ambiente. Él prefería la alta cocina. Pero ahora, los criterios de éxito le parecían irrelevantes. Se sentó en la barra, en un taburete de la esquina, desde donde podía observar el ir y venir del lugar sin ser molestado. El bodegón estaba moderadamente lleno. Fue entonces cuando la vio, la camarera. No más de 24 años, pelo rubio recogido, delantal rojo sobre una camisa blanca. Desde la distancia, su sonrisa parecía profesional y vivaz. Pero Javier, cuyo talento como CEO radicaba en leer el lenguaje no verbal de sus oponentes, captó la tensión en sus hombros, el parpadeo demasiado rápido de sus ojos. Observó el temblor casi imperceptible en sus manos al tomar las comandas. Cuando ella se giró hacia la cocina, pensando que nadie la veía, Javier vio claramente las lágrimas rodando por sus mejillas. Ella las limpió con el dorso de la mano, se detuvo junto a una pared, respiró profundamente, como luchando contra una avalancha de emociones, y salió de nuevo con esa sonrisa rota. Javier quedó hipnotizado. Aquí había alguien más sufriendo, alguien más que fingía estar bien. Pero, a diferencia de él, que había huido de sus responsabilidades, ella seguía allí, sirviendo, sonriendo, haciendo su trabajo a pesar de lo que la estaba destrozando por dentro. La camarera se acercó a la barra. De cerca, Javier pudo ver que era aún más joven de lo que pensaba.
Sus ojos verdes habrían sido hermosos si no estuvieran enrojecidos. Su placa decía Marta. Le preguntó qué deseaba con una voz cansada pero cortés. Javier pidió un whisky solo, un Macallan, si lo tenían. Ella se dio la vuelta, y fue entonces cuando él la escuchó, un sollozo diminuto, rápidamente ahogado, que hizo que sus hombros se sacudieran brevemente. Estaba sirviendo el whisky con manos que temblaban visiblemente cuando el gerente apareció de la nada. Un hombre de unos 40 años, con traje barato y una expresión de superioridad tóxica. El hombre agarró a Marta por el brazo, sin delicadeza, lo suficientemente fuerte para que ella hiciera una mueca de dolor. Le siseó algo sobre el ruido del bodegón, pero Javier captó lo esencial. Tu padre enfermo no es excusa para arrastrarte. Si no puedes con esto, hay 100 chicas esperando tu puesto. Deja de llorar o te despido ahora mismo. Marta asintió rápidamente, murmurando disculpas, y el hombre se fue, dejándola limpiarse las nuevas lágrimas con rabia. Ella terminó de servir el whisky de Javier, lo colocó frente a él con la mano temblorosa. Cuando Javier le dio el dinero, sus dedos se rozaron por un segundo, y él sintió que ella temblaba como una hoja. En ese instante, algo se invirtió dolorosamente dentro de Javier Soler. Durante 15 años, él había sido el jefe implacable, tal vez no abusivo físicamente, pero sí cruel en su indiferencia corporativa. ¿Cuántas veces había despedido a empleados por métricas bajas sin preguntar por las vidas detrás de los números? ¿Cuántas veces había medido el valor humano solo por su rendimiento económico? Ahora, al ver a esta joven, obviamente destruida, obligada a sonreír y servir mientras su mundo se derrumbaba por amor puro, Javier se dio cuenta de su propia monstruosidad, y la vergüenza que sintió fue tan intensa que eclipsó el miedo a su propia muerte. Su sentencia no era solo un final, era una oportunidad para compensar la indiferencia de una vida. Él, que estaba buscando silencio para morir, acababa de encontrar una urgencia para vivir. Javier Soler no volvió al ático. Regresó al bodegón el recuerdo los siguientes 3 días, siempre con su disfraz anónimo, siempre en el mismo taburete de la esquina, observando a Marta. Ya no era un simple cliente, era un observador de la decencia humana en acción y un testigo del abuso. Su mente, una máquina de cálculo, no podía dejar de contrastar su fortuna vacía con la desesperación vital de ella. 39 años, un imperio de 200 millones, y su mayor arrepentimiento era no haber sido más que un número. El 4.º día sintió una necesidad urgente de actuar. Llegó temprano y la encontró fuera del restaurante, sentada en un banco de una plaza cercana, la cabeza entre las manos, llorando sin intentar esconderse. Javier se acercó despacio, se sentó al otro lado del banco. Ella levantó la vista, lo reconoció y se secó las lágrimas, avergonzada. Él no dijo nada durante un largo momento, solo le ofreció un pañuelo. «No quiero inmiscuirme», dijo Javier, su voz rasposa por la falta de uso en conversaciones reales. «Pero he notado tu sufrimiento. Si necesitas hablar con alguien, un extraño, puede ser más fácil que un amigo. Entiendo el dolor». Marta lo miró fijamente. Buscó malicia o interés oculto, pero solo encontró unos ojos cansados y una vulnerabilidad que resonaba con la suya. Tal vez era la desesperación. Comenzó a hablar. Su historia salió en fragmentos rotos y sollozos reprimidos. Padre soltero. Nunca conoció a su madre. Su padre, don Andrés, había sido constructor toda su vida, un hombre de esfuerzo que se había sacrificado para que ella pudiera ir a la universidad y estudiar administración de empresas. Hace 6 meses, don Andrés fue diagnosticado con cáncer de pulmón, consecuencia de años de trabajo duro y tabaco. Estaba en etapa 3, tratable, pero los costos eran la verdadera sentencia de muerte.
La salud pública cubría lo básico, pero los tratamientos experimentales, los que realmente podían extender su vida con calidad, costaban miles de dólares. Marta había abandonado su último año de universidad. Trabajaba a tiempo completo, camarera de día en el bodegón, limpiando oficinas de noche. Dormía, con suerte, 4 horas. Cada dólar se destinaba a la medicación de su padre, pero nunca era suficiente. Los médicos hablaban de una terapia de última generación que costaba $20,000. Una cifra inalcanzable. Y ahora está empeorando, confesó Marta llorando abiertamente. Apenas puede levantarse. Los médicos dicen que sin ese tratamiento no verá el próximo verano. Y el gerente, él me grita. Dice que mi dolor no le da beneficios. Mientras Marta hablaba del sacrificio puro que él nunca había conocido, Javier sintió que su alma, dormida por la ambición, se estaba despertando. Aquí había alguien fallando a pesar de un esfuerzo sobrehumano, mientras él tenía una solución inmediata al problema de ella que significaba literalmente nada para él. Cuando Marta terminó, se disculpó profusamente por desahogarse con un desconocido. Javier negó con la cabeza y le preguntó su apellido. «Vega», respondió ella, «Marta Vega». Esa noche Javier regresó a su ático. La soledad allí era asfixiante, pero ahora estaba mezclada con una urgencia. Llamó a su asistente personal, sin dar explicaciones sobre el porqué de la petición tan personal y urgente. Le dio la orden de transferir $30,000 de su cuenta personal a la cuenta del hospital de don Andrés, con instrucciones precisas para que se aplicaran al tratamiento de don Andrés Vega anónimamente. Javier no volvió al restaurante por 3 días, dándole tiempo al milagro de manifestarse. Él, el arquitecto de imperios, estaba esperando el resultado de una pequeña inversión en humanidad. Al 4.º día, no pudo resistir. Cuando entró, la vio. El rostro de Marta se iluminó con una sonrisa genuina, una alegría que él nunca había visto. Corrió hacia él. «¡Fue un milagro!», exclamó tropezando con las palabras. «Un donante anónimo pagó todo, el tratamiento experimental y 6 meses de seguimiento. Mi padre va a vivir». Ella agarró sus manos sin darse cuenta, agradeciéndole porque él era el único que había sido amable con ella y necesitaba agradecer a alguien. Javier sintió una alegría tan intensa que superó el dolor del cáncer. $30,000 eran una miseria para él, pero habían comprado tiempo y esperanza para otros. Y él había sido el catalizador. ¿Cuántas otras Martas existían? Y él había sido tan ciego. Javier se dio cuenta de que, en la sombra de la muerte, había encontrado el primer propósito real de su vida. Las siguientes semanas fueron las más significativas en los 39 años de vida de Javier Soler. Él y Marta se hicieron amigos, se encontraban en parques, tomaban café en lugares pequeños, caminando por la costanera sin ser molestados por nadie que lo reconociera. Marta no sabía que caminaba junto a un multimillonario. Solo conocía a Javier, un hombre amable con ojos tristes que compartía el peso del dolor. En ese tiempo, Javier experimentó un renacimiento. Él, que esperaba morir con amarga resignación, empezó a sentir que su existencia importaba por razones que no se podían cuantificar en dólares. Escuchaba los sueños de Marta sobre terminar su carrera y abrir un café propio, y por primera vez escuchaba de verdad, dándose cuenta de que las palabras de ella eran más valiosas que cualquier informe trimestral. Un mes después del diagnóstico, sentado con Marta junto al río, Javier sintió que el tiempo se agotaba y que no podía seguir ocultándole la verdad. «Marta», dijo él mirando el agua, «tengo que decirte algo. Tengo cáncer. Es terminal. Me quedan semanas». Marta se congeló, sus ojos llenos de lágrimas. Javier explicó que no quería su lástima, solo quería ser visto como humano en sus últimos días.
Ella lo abrazó con una intensidad que lo inundó de calor. Por primera vez en su vida, Javier sintió que alguien lamentaba genuinamente que él fuera a morir, no por la pérdida de un contacto, sino por la pérdida de un ser humano. El cáncer progresaba rápidamente. Javier pasaba la mayor parte del tiempo en el ático. En ese período, el tema del gerente abusivo en el bodegón El Recuerdo volvió a surgir. El gerente había intensificado su crueldad, casi regocijándose en el sufrimiento de Marta. Javier sintió una ira fría y justificada. Esta joven, que era el epítome de la bondad, estaba siendo tratada como basura por un tirano. Era la imagen viva de la cultura corporativa despiadada que él había fomentado durante años. Tomó la decisión final, la que sellaría su redención. «Marta», le dijo con la voz débil, agarrando su mano, «tengo que contarte todo, la verdad completa». Y le confesó quién era, el CEO de Tecnovisión, uno de los hombres más ricos de Argentina. Le mostró su identificación, artículos de prensa que confirmaban su identidad. Marta estaba en shock. «¿Por qué mentiste?», preguntó ella. «No fue una mentira, sino una omisión. El CEO era una máscara. El verdadero yo es este que ha estado contigo, el que es vulnerable, el que intenta ser humano». Luego confesó la donación. «Fui yo quien pagó el tratamiento de tu padre, y ahora voy a hacer algo más. Voy a comprar el bodegón El Recuerdo». Marta protestó. No quería caridad, pero Javier fue firme. «No es caridad, es justicia y redención. Durante 15 años fui como ese gerente, tal vez peor en mi indiferencia. No puedo deshacer el daño, pero puedo asegurar que al menos una persona no sufra ese abuso después de que me haya ido». Javier movió los hilos corporativos por última vez. Compró el restaurante una semana después a través de una empresa fantasma, pagando el doble de su valor para asegurar un acuerdo rápido y silencioso. El gerente abusivo fue despedido inmediatamente. A Marta se le dio el control total del lugar. Podía venderlo y terminar su universidad o quedarse y gestionarlo. Marta eligió quedarse. Lo renombró como El Recuerdo de Don Andrés, en honor a su padre, y comenzó a transformarlo en un lugar donde los empleados eran tratados con dignidad y respeto genuino, probando que el negocio no tiene que ser cruel para ser exitoso. Pero el tiempo de Javier se agotaba rápidamente. La verdadera prueba de su redención no sería su vida, sino su legado. El mes que los médicos habían predicho había pasado. Javier vivía el tiempo extra que la vida le había concedido, gracias al propósito encontrado. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama, el dolor apenas controlado. Antes de que sus días conscientes terminaran, Javier se dedicó a su última y más importante tarea. Reorganizó su testamento por completo. La mayor parte de su fortuna iría a crear la Fundación Segunda Oportunidad, dedicada a pagar tratamientos médicos para personas sin recursos, priorizando a pacientes con dependientes a cargo. El objetivo: salvar a las Martas del mundo. Le dejó a Marta $5 millones directamente, suficiente para que nunca tuviera que preocuparse por dinero y pudiera cuidar de don Andrés sin autodestruirse. Ella protestó, pero Javier fue categórico. «El dinero no significa nada para mí ahora. Saber que estarás bien después de que yo me vaya, eso significa todo». En sus últimos días, Javier le agradeció a Marta algo que nunca había dicho a nadie, no por cuidarlo, sino por lo que le había enseñado. «Pasé 15 años persiguiendo el éxito, la riqueza, el poder. Todo era hueco», le dijo Javier débilmente. «Lo único que importa al final son las conexiones humanas, el impacto que dejas en la vida de los demás. Tú me enseñaste en 2 meses más sobre ser humano que lo que aprendí en 39 años de vida». Javier Soler murió en una mañana de noviembre, 6 semanas después de su diagnóstico.
Marta estaba con él, sosteniendo su mano. Se fue en paz, con una pequeña sonrisa en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando toda su vida. El funeral fue surrealista. Cientos de ejecutivos que lo conocían como el CEO implacable, y Marta, la joven camarera, que dio un elogio que dejó a muchos confundidos, hablando de un Javier humilde y compasivo que la mayoría nunca conoció. En los meses siguientes, la Fundación Segunda Oportunidad comenzó su trabajo, salvando vidas. El recuerdo de don Andrés se convirtió en un modelo de negocio en Buenos Aires. Marta terminó su carrera, se convirtió en defensora de los derechos laborales y dirigió el restaurante con dignidad. Y don Andrés Vega, contra todo pronóstico, sobrevivió. El tratamiento funcionó mejor de lo esperado. 2 años después del diagnóstico, estaba en remisión, disfrutando de la vida al máximo. Él visitaba la tumba de Javier cada mes, dejando flores, agradeciendo al hombre anónimo que salvó su vida. Marta guardó la carta que Javier le había escrito. Gracias por dejarme ayudarte, pero más que eso, gracias por haberme ayudado a mí. El verdadero legado de Javier no fue la fortuna de $200 millones, sino las vidas que salvó a través de la fundación, en las miles de familias que recibieron ayuda y en el padre que vivió para ver a su hija prosperar. Javier encontró una forma de inmortalidad que ningún imperio empresarial podría haberle dado. Al final, no importa cuánto vives, sino cómo vives. Y Javier en sus últimas semanas finalmente aprendió esa lección crucial.